Ya, chiquillos. Cuando hablábamos del GES, ¿se acuerdan ustedes del GES? Y decíamos que el GES era exigible, ¿no es cierto?, ante la ley. Decíamos que si por alguna razón la institución o el centro de salud no cumplía con el GES, se podía reclamar. ¿Se acuerdan de eso, no? Ya, sí. ¿Sí? Ya. Sí, sí. Recuerden que el GES va muy ligado a lo que es la responsabilidad, que fue la clase anterior, y me voy a hacer un salto en este momento para hablar del consentimiento informado, que generalmente les cuesta mucho entenderlo, y vamos a hablar de esto primero, antes de hablar de lo que es mediación. ¿Y a dónde iba con lo que les decía en delante? Que cuando uno reclama, ¿no es cierto?, va a la superintendencia, vamos a revisar ese proceso, y uno pasa a un proceso de mediación, que es uno de los temas también que vamos a revisar después de este consentimiento informado. Hoy día entonces vamos a hablar de otra cosa que es el proceso de consentimiento informado. Y ojo que les pongo proceso, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes conocen, han visto, han firmado probablemente un consentimiento informado de algún procedimiento, de alguna, de algo que les hayan hecho en la parte en salud, ¿no es cierto? Y firman un documento que se llama y que dice arriba consentimiento informado. Quiero saber quién ha firmado alguna vez o ha leído o le ha tocado este tema del consentimiento informado. Me imagino que es la Carolina. ¿O no? Sí, varias veces. Ya. ¿Alguien más que no sea la Carola? Yo también he firmado un consentimiento. ¿Consentimiento informado o consentimiento? Consentimiento informado. Ya. Ahora la pregunta del millón. ¿Ese consentimiento que usted firmó fue realmente informado? No, me dijeron, no, mira, léete Firme aquí esto y firma aquí. Sí, y firme exacto. aquí. ¿La Colette? En el caso de la Colette, ¿fue informado? Quiero hacer una... Fue ahí nomás, profe, también. Fue ahí nomás, ya. ¿Y la Carolina? Cuando yo estaba trabajando y antes de las cirugías oftalmológicas, que era el área donde yo estaba, previo a la cirugía y al último control, yo les enviaba el consentimiento informado a los pacientes, toda la descripción. Y en la última consulta, previa a la cirugía, podían hacer todas las preguntas que les causaban inquietud y se les aclaraba, se lo aclaraba el médico y era bastante completo y bastante, ¿cómo se llama?, de acuerdo a la realidad. Era bien apegado, digamos, a lo que dice la norma, ¿cierto? Exacto, Ya. sí. Bueno, ahí tienen ustedes varias realidades y lo que mencionan los chiquillos es lo que ocurre habitualmente. Les piden, como dice la Francisca, lea y firme sin ninguna aplicación, ¿no es cierto? Y con suerte uno se lo pasan antes. Hay que recordar, como dice la Carolina, que el consentimiento informado no es el documento, ¿ya? El documento es un papel que en realidad puede ser cualquier cosa y que tenga el título de consentimiento informado no garantiza que efectivamente lo que se está produciendo es un consentimiento informado. Por eso cuando yo parto esta clase siempre hablo de que es un proceso, ¿ya? No es un documento. El producto final de este proceso es un documento que se llama consentimiento informado, pero básicamente este proceso parte en el momento en que el paciente llega a la consulta, ¿no es cierto?, con alguna queja de salud y se le informa que se le tiene que hacer algún procedimiento, se le da la alternativa de que, mire, usted se puede operar o puede pasar esto otro. Y en ese momento comienza el consentimiento informado, ¿ya? Habiendo aclarado eso, vamos a revisar un poco qué es lo que hay detrás de este proceso de consentimiento informado desde la parte bioética, pero además desde la parte legal, ¿ya?
desde dónde nace este consentimiento informado, por qué se habla de que es necesario que haya un consentimiento informado y por qué ya no es como antes, que a uno le decían, usted entra a pabellón más rato y pobre que usted reclame, porque antiguamente el paciente era paciente. ¿Se recuerdan de ese concepto que yo les decía, que el paciente era el que esperaba que le pasaran las cosas? No tenía ninguna injerencia en el proceso, en su proceso de recuperación. Entonces, vamos a revisar algunas cosas que son 4 temas más o menos cortitos. Lo primero es el concepto de consentimiento informado y vamos a revisar los supuestos, de dónde nace o qué se supone cuando uno plantea este proceso de consentimiento informado. Vamos a hablar del proceso del consentimiento informado en Chile, un poco la realidad. Vamos a revisar los principios de la bioética que están involucrados en el consentimiento informado y vamos a revisar algunas conclusiones, ¿no es cierto?, que pudiéramos sacar. Vamos entonces con el consentimiento informado y los supuestos. El concepto, el que usted va a encontrar en los libros y digamos, en distintos lados, dice que es un proceso continuo, ¿ya? Que es dialógico, que es deliberativo, intersubjetivo, entre el profesional y el paciente competente, ¿no es cierto?, quien en un acto voluntario, sin coerción y con toda la información necesaria, es capaz de tomar decisiones que atañen en su salud. Les voy a explicar al tiro esas palabras extrañas que ustedes leen arriba. En primer lugar, el que sea continuo significa que, sobre todo nosotros como enfermeros, cada vez que hacemos algo con un paciente, tenemos que explicarle, tenemos que conversar con él. El paciente tiene que ser capaz de tomar su decisión y tiene que ser capaz de procesar cierta información que nosotros le estamos entregando. El ejemplo más clásico es el cuando ustedes van a tomar un examen de sangre. Usted tiene a su paciente hospitalizado, ¿no es cierto?, en la cama X, ¿ya? Y usted va a tomar un examen de sangre porque eso es lo que indicó el médico. Pero el médico le da la indicación a usted. Generalmente al paciente le dice, mire, mañana le vamos a tomar unos exámenes, pero no le explica más allá. Entonces usted va y como buena enfermera yo espero, o enfermero, yo espero que usted haga, ¿no es cierto?, desde el día anterior, en la noche le diga, mire, don Juanito, el doctor para mañana le dejó unos exámenes de sangre, por lo tanto yo voy a venir temprano, antes de que usted tome desayuno, para tomar esos exámenes y ahora le voy a explicar de qué se tratan esos exámenes y si usted tiene alguna duda, usted me pregunta. ¿Ya? Y hay una conversación con ese paciente, por lo tanto es dialógica, hay un diálogo, ¿ya? Con ese paciente donde uno le explica, el paciente pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo me va a pinchar, señorita? ¿Y a qué hora va a llegar? ¿Y voy a poder tomar desayuno? ¿Y voy a poder tomar agua? Todas esas cosas que el paciente quiere saber las va a preguntar. Por lo tanto, va a tomar una decisión, por eso es que es deliberativo, ¿ya? Va a tomar una decisión con toda esa información que usted como enfermero le está dando, ¿ya? Y es intersubjetivo porque básicamente se basa en información que usted le va a entregar. Probablemente si el paciente tiene un poco más de recursos o de medios y tiene acceso a Internet, va a empezar a buscar, ¿no es cierto?, en el doctor Google o en algún otro lado, y va a decir, ah, ya, a ver, me van a tomar un hemograma, me van a tomar una glicemia, un PCR, y va a revisar de qué se trata cada cosa, por lo tanto, eso también le va a aportar cierta información para que él pueda decir, ok, yo me tomo los exámenes, o va a llegar al día siguiente y va a decir, ¿sabe qué, señorita? Hay algo que no me quedó claro, usted me lo puede aclarar antes de que me tome el examen. Todo este proceso se tiene que dar, ¿no es cierto?, con una persona, ¿no es cierto?, un paciente, un usuario, un cliente, que básicamente está en sus 5 facultades, ¿ya? Si yo voy donde un adulto mayor que está con un deterioro cognitivo y le trato de explicar todo lo que yo le acabo de explicar a este otro paciente, lo más probable es que me va a decir, sí, señorita, pero no va a estar en sus 5 sentidos, por lo tanto, no es un paciente competente para tomar una decisión. Ahora, ese es el concepto de consentimiento informado o
un poco el proceso que uno debiera seguir de manera correcta para que la persona que está hospitalizada o que viene a la consulta o que se va a hacer un tratamiento tome una decisión respecto a ese tratamiento o a ese procedimiento que se va a realizar. Entonces yo ahora en este momento es cuando yo espero esa pregunta, profe, ¿y por qué no todos los procedimientos tienen consentimiento informado? Y veo que nadie me la hace, entonces yo les contesto al tiro que es porque hay procedimientos o hay situaciones en que la vida del paciente está en riesgo o, en su defecto, pueden causar lesiones importantes a la integridad física del paciente o que pueden causar, ¿no es cierto?, complicaciones que son de importancia. En ese momento, el paciente es importante que deje por escrito en este documento que yo les digo que es un consentimiento informado y reciba toda la información, lo que se le va a hacer, los riesgos, cuáles son las consecuencias, qué va a pasar con el paciente después, etcétera, etcétera, y de su autorización por escrito, ¿ya? Recuerden que en salud hay riesgos que no se pueden controlar, no necesariamente, por lo tanto, los pacientes siempre van a estar expuestos a alguna situación complicada que pudiera dañar de alguna manera su salud en vez de ayudarles a, ¿cómo se llama esto?, a mejorar. ¿De acuerdo? ¿Dudas con el concepto, chiquillos? ¿Duda con lo que acabo de explicar? Me quedó una duda a mí, Dígame. porque dijo que hay situaciones en que el paciente no puede dar su consentimiento y eso es cuando hay un riesgo vital, ¿cierto? No. Ah, El paciente tiene que estar en el fondo en sus 5 facultades, sí, ¿ya? sí. Si el paciente está en riesgo vital y está inconsciente y es un accidente, por ejemplo, ahí en general prima el principio de beneficencia, que es el ayudar al paciente en ese momento y no se le va a pedir consentimiento a nadie. Ah, ya. Eso es otra cosa, ¿ya? Pero básicamente el paciente para poder dar su autorización tiene que estar en sus 5 sentidos. O sea, si es un niño, por ejemplo, y aquí vamos a hablar del concepto de consentimiento informado a los niños, no debiera o en general se asume que no está, digamos, con sus 5 facultades o no tiene la capacidad de tomar la decisión que le corresponde. Ya se asume, ojo que digo que se asume. Después vamos a explicar por qué. Si es, por ejemplo, un paciente esquizofrénico, un paciente que tiene su salud mental deteriorada, claramente no es capaz de dar su consentimiento en nada. O sea, esto es igual que ir al banco. Si usted quiere sacar una cuenta corriente, lo más probable es que le van a pedir que esté en sus 5 facultades y si ven que tiene alguna cosa rara, no se la van a dar. ¿Ya? Esto más o menos un poco para que ustedes me vayan entendiendo. ¿Sí, Cuando, Carola? perdón, cuando es un niño, deciden los padres Sí, pero ahí o el tutor. hay un tema que es un poco más profundo, Carola, Ya, que tiene que ver con los derechos del niño. ok. O sea, los papás deciden, pero básicamente el que decide finalmente es el niño, porque el niño también tiene derecho a escoger. No sé si me explico. No son suficientes para firmar el consentimiento informado, pero ellos perfectamente podrían negarse, por ejemplo, y ha ocurrido, a los tratamientos oncológicos. Podría ser, por ejemplo, más bien en un niño que ya pueda hablar, decidir, Por no sé, supuesto, o sea, los niños que son la de... guagua no, po. Exactamente. Ya. Pero no sé si me expliqué. O sea, un Sí, niño que es capaz de expresar coherentemente lo que piensa, perfectamente puede, y generalmente los niños tienen muchas capacidades para entender qué es lo que les conviene y qué es lo que no. Y sobre todo en oncología, hay papás que se empeñan en los tratamientos oncológicos de los niños ya están cansados y dicen que no. Entonces, siguiendo con el tema de los niños, estamos hablando de niños que son capaces de expresar libremente y coherentemente lo que piensan, ¿ya? Y tiene que ver un poco con los derechos de los niños, que no sé si en algún minuto lo revisamos. Pero acá en Chile los niños no son capaces de tomar decisiones hasta los 18 años, ¿ya? Y por eso que de alguna manera la ley de responsabilidad, que no solo es responsabilidad penal, sino que es responsabilidad en todo sentido, se quería bajar a los 14, porque de alguna manera
se pueden hacer responsables de ciertas situaciones cuando ya tienen cierta edad. Entonces, en general, lo que se hace en salud es preguntarle al niño, ¿no es cierto? O sea, hay un proceso ahí familiar que es íntimo, que no está regulado ni normado, pero uno le aconseja que lo conversen como familia, que lo revisen, lo vean con el niño y el niño sea el que finalmente tome la decisión para evitar esto de que los papás también pueden incurrir en un ensañamiento, que la palabra, digamos, aunque suene fea, terapéutico con ese pequeño que está, ¿no es cierto?, ya cansado, por ejemplo, en un tratamiento oncológico, donde se sabe que no tiene buen pronóstico, y en ese caso lo que uno tiene que hacer como profesional de salud es el rol de abogacía, ¿ya? O sea, uno toma un poco el rol de aconsejar frente al más débil, y el más débil en este caso es el niño. O sea, uno toma como la representación, entre comillas, del niño. No sé si me explico. Por lo tanto, uno le va a aconsejar a los papás y le va a explicar y todo, aunque igual la decisión final es de los papás, ¿ya? O sea, no está normado en la ley expresamente, pero es algo que básicamente se trabaja mucho en bioética. Carola, no sé si te contesté. Sí, sí, me quedó claro. Ya. Es más complejo en los niños, pero el concepto es el mismo. Entonces, ojo con esto, y aquí, si ustedes ven la imagen de que está arriba, dice consentimiento informado, ¿lo firmas o lo lees? Que a veces tiene 800.000 páginas, ¿no es cierto? Y va la enfermera, generalmente, o el enfermero corriendo detrás del paciente en la camilla que se va a pabellón, oiga, no me ha firmado el consentimiento informado. Pero resulta que hay que leerlo, y hay que leerlo muy bien, porque a veces los consentimientos informados están mal hechos, ¿ya? Y no corresponde a la simple firma de unos documentos que aumentan la burocracia del sistema de salud. O sea, el consentimiento informado no es solo firmar un papel, como yo les explico, sino que hay todo un proceso detrás. En un juicio, uno pudiera impugnar un consentimiento informado que se ha firmado bajo la coerción de que si usted no lo firma, yo no lo opero, ya eso es coerción, y sobre todo cuando ha salido mal la cirugía. ¿Ya? Si la cirugía sale mal y se firmó y hay un consentimiento informado firmado, primero que todo lo que uno hace como perito es revisar que el consentimiento informado sea correcto, o sea, que tenga efectivamente la identificación personal del paciente, que tenga todas las patologías previas del paciente, de ese paciente, que no sea un estándar, que sí, Sí. en un juicio cuando uno revisa este tema del consentimiento informado, por ejemplo, si hay una cirugía que salió mal y hay un reclamo, ¿no es cierto?, por parte del paciente o del usuario hacia el equipo de salud, como vimos en la clase anterior, o hacia la institución o hacia el médico propiamente tal, lo primero que uno hace es revisar si hay consentimiento informado firmado o no. ¿Ya? Si está firmado, lo que uno pasa a revisar es el consentimiento informado propiamente tal, que es el documento, y el documento, para que esté correcto, tiene que tener la individualización del paciente, ¿ya? Pero no solo con el nombre y el RUT, sino que también tiene que decir claramente cuál es la patología que se va a operar o el problema de salud que tiene en este momento, pero también debiera consignar los problemas que además, o sea, digamos, concomitantes que tiene. Por ejemplo, si es cardíaco, si es hipertenso, si es diabético, todo eso debiera decirlo el consentimiento informado. Y dentro de lo que uno busca es si es que explica claramente qué es lo que se le va a hacer, qué tipo de cirugía, no es para que me expliquen el protocolo, pero sí tiene que explicarse qué es lo que se va a hacer, ¿ya? Y dentro de lo que se va a hacer, cuáles serían los riesgos de acuerdo a sus propias patologías. Y ese, chiquillos, es un error sumamente común, ¿ya? Donde básicamente tienen consentimiento informado estándar. Y que dicen, y que yo lo he escuchado mucho, que dice, por ejemplo, ya, vamos a sacar el consentimiento informado sácame un consentimiento informado de apendicitis. Pero resulta que solo se llena el nombre, se llena el RUT y nada más, ¿ya? Ese consentimiento informado no sirve. ¿Por qué? Porque no le está diciendo al paciente cuáles son todos sus riesgos. Porque uno tiene que, este proceso es personal. O sea,
tengo que trabajar con ese paciente en forma particular para que el paciente entienda cuáles son los riesgos que él tiene como paciente. No es lo mismo operar, por ejemplo, una prótesis de cadera a un paciente que tiene 80 años, que además es hipertenso, que además es cardiópata, que además, no sé, pues, tiene una serie de patologías concomitantes, a una fractura de cadera y una prótesis de cadera de una paciente relativamente joven, ¿no es cierto?, que por un accidente tuvo una alteración en su cadera. ¿Ya? Los riesgos que van a presentar estos dos pacientes son totalmente distintos y eso tiene que quedar explícitamente escrito en el consentimiento informado. Lo otro que es importante es que cuando usted va a firmar el consentimiento informado, usted tiene que, ojalá, haberlo firmado en su casa, ¿no es cierto?, después de un proceso de reflexión, ¿ya? O sea, no me sirve ese consentimiento informado de que se firma justo antes de entrar a pabellón, porque ahí hay una coerción. ¿Qué significa coerción? Yo de alguna manera lo estoy obligando implícitamente a que firme el consentimiento informado, porque si no, no lo opero. ¿Ya? O sea, lo estoy como, entre comillas, amenazando. O usted me firma o yo no lo opero. Eso es una coerción. Por lo tanto, los consentimientos informados que se firman bajo coerción tampoco son válidos. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, el consentimiento informado tampoco exime de todas las responsabilidades que, digamos, pueda tener el equipo quirúrgico o el hospital de alguna situación que haya tenido el paciente. ¿Ya? Hay un caso que ustedes, no sé si lo conocerán o eran muy chicos, pero cuando yo estudiaba esta cosa de las leyes, justo se dio el caso, y para peor fue en el lugar donde yo trabajaba, justo se dio el caso del juez que le operaron la cadera incorrecta. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda de ese caso? ¿Le suena? Yo ¿El me juez de la acuerdo. Corte Suprema? Ya. Que Sí, yo además me después acuerdo. fue profe mío, para peor. Entonces, claro, él mismo contaba su historia, digamos, de que él entró a pabellón, él tenía un problema de artrosis de cadera, tenía un problema de caderas que era bilateral. Pero el plan era operar una cadera primero y después operar la otra. Porque si esta cadera quedaba bien, que era la que tenía menos riesgo, la otra se iba a operar sin mayor problema. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurrió? Dieron vuelta la radiografía, se les dio vuelta la radiografía, algo pasó, y operaron la cadera incorrecta. Este caso es el clásico ejemplo que nosotros usamos cuando hablamos de este tema, porque él, claro, firmó consentimiento informado, pero para la cadera derecha, no para la cadera izquierda. Por lo tanto, la cirugía que se le hizo, que fue de cadera izquierda, no tenía nada que ver con el consentimiento informado que él había firmado. ¿Ya? En este caso no hubo dolo, sino que hubo un daño, pero no fue intencional, fue una cosa accidental, y que obligó de alguna manera al centro a revisar sus protocolos de pausas de seguridad y todo lo demás. Al final, digamos, que contarles el término de la historia, el juez quedó bien, se operaron las dos caderas al final igual, pero ganó la demanda porque tenían que ver primero cómo andaba una cadera, que era la que tenía menos daño, para poder operar la otra. ¿Ya? Entonces, básicamente, hay distintas cosas que ocurren. Ese era un riesgo que era totalmente previsible y que no debería haber ocurrido, por lo tanto, a pesar de que no hubo daño, el paciente ganó la demanda. ¿Ya? Hay otros riesgos que son propios de la cirugía y la medicina no es una ciencia exacta y eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, uno dice que en medicina no existe el principio de resultado. O sea, uno no trabaja garantizando resultados, uno trabaja garantizando medios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy claro en la cirugía estética. Por ejemplo, a todos los que a ustedes les gusta el tema estético aquí, que hay varios, ¿no es cierto? Es un tema súper complejo, pero bueno, a ustedes les gusta el área. Una cirugía estética que no tiene un fin clínico, ¿ya? Sino que solamente de embellecer,
Lo que hacen los cirujanos plásticos muchas veces es decirle, yo le juro, le aseguro que usted va a quedar como yo le estoy diciendo, con una nariz perfilada, respingada, ¿no es cierto?, pómulos altos, o le voy a quitar no sé cuántos kilos y todo lo demás, ¿ya? Lo que está haciendo el cirujano ahí es garantizarle un resultado al paciente, ¿ya? Pero en la realidad, la cirugía estética no funciona así, po. La cirugía estética no puede garantizar un resultado porque básicamente todas las personas son distintas y cómo va a reaccionar esa persona a ese tipo de cirugía va a ser muy distinto. Por lo tanto, puede ser que la persona finalmente no quede conforme con lo que le había prometido el cirujano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que uno puede hacer en este caso, y en todos los casos en términos de salud, es garantizar los medios. Yo le puedo decir al paciente, mire, yo no le aseguro que usted quede como usted quiere, pero sí yo le aseguro que tengo los medios técnicos, tengo la habilidad, tengo los conocimientos, tengo el pabellón quirúrgico, y lo que se puede hacer es esto, ¿ya? Yo no le estoy garantizando un resultado a la paciente, pero sí le voy a garantizar los medios para que ese resultado sea lo más cercano posible a lo que ella espera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros lo vemos bastante en simple, esa paciente que firmó un consentimiento informado y no quedó conforme con la cirugía, pero la cirugía se hizo de manera correcta, se siguieron todos los pasos, se apegó a todo lo que decía la Lex Artis, el cirujano estaba capacitado, tenía título y todo lo demás, ¿qué le van a decir en el juicio? ¿Qué creen ustedes que le van a decir? ¿Tiene derecho a reclamar o no tiene derecho a reclamar? Fue responsabilidad del paciente nada más. Exactamente, fue responsabilidad del paciente, porque uno no puede asegurar resultados, no puede garantizarle, ¿no es cierto?, al paciente que va a quedar de A o B manera. Por eso que hay un consentimiento informado que dice, probablemente a usted no va a quedar de la manera esperada porque puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto. ¿Me siguen o no? Ya. Ahora, si por ejemplo, vamos a poner otro caso, va una señora, la misma señora se va a operar con otro médico porque no quedó conforme. Entonces va donde el cirujano y le dice, ¿sabe qué, doctor? Yo me operé, mire cómo me dejaron, no estoy conforme, la señora no tiene nada de malo, digamos, es una cirugía electiva, ¿ya? Pero ella se quiere operar y el cirujano le dice, ok, yo no le garantizo el resultado que usted busca, pero sí le voy a garantizar los medios. Hasta ahí vamos bien. La señora se somete a pabellón y resulta que en el pabellón se contamina el material de alguna manera, ¿ya? Y la paciente adquiere una infección intrahospitalaria le deforma toda la cara o qué sé yo, pierde, no sé, parte de la piel o lo que sea, ¿ya? En ese caso, el riesgo es la infección asociada a la atención de salud, ¿cierto? Sabemos que no puede ser del 0%, ¿ya? Pero sí tenemos que tener todos los medios para poder disminuir ese riesgo al máximo, ¿ya? Supongamos que esta clínica, donde fue la señora en una segunda instancia, que la vio tan bonita por afuera, no esterilizaban el material. Les voy a poner ese para que me entiendan. Entonces, lo que hacían era lavarlo con agua y jabón, le pasaban un poquito de alcohol y lo metían a pabellón. Por lo tanto, ahí la clínica está incurriendo en una falta de medios. ¿Me siguen o no? No hay esterilización, por lo tanto, el material que están utilizando está contaminado. Y ahí sí, la paciente que reclame por este problema que surgió dentro de la cirugía, que a lo mejor no tenía nada que ver con el problema propio de la cirugía, va a ganar el juicio porque le va a decir, usted me garantizó que tenía todos los medios para poder operarme con seguridad. Y resulta que yo mire cómo estoy ahora y en la investigación se detecta, ¿no es cierto?, que no tenían central de esterilización. Por lo tanto, la clínica en ese caso incurre en una falta que saben, o sea, ahí podemos discutir un poco más, pero para que me entiendan, una falta, ¿no es cierto?, de poner a los pacientes en riesgo,
¿ya? A sabiendas, digamos, porque no tienen esterilización. Por lo tanto, no están poniendo todos los medios disponibles para lograr el mejor resultado posible. ¿Sí? ¿Queda clara la diferencia, chicos? Sí, profe, queda claro. Gracias. ¿Alguien? Sí, La Colette dice que sí, la Carolina dice que sí. Ya. ¿Y Felipe? ¿Está durmiendo ya? No, estoy despierto. Ah, sí. Ya. Estoy ¿Y le quedó despierto. claro cuál es la diferencia? Sí, sí, profe. Ya. Perfecto. Sigamos entonces, porque esta clase es un poco larga porque vamos revisando varios temas acá. Entonces, este concepto de consentimiento informado se basa en los siguientes supuestos. El primero dice que suponemos, por eso que se llaman supuestos, nosotros suponemos como personal de salud o como profesionales de salud que los pacientes generalmente son ignorantes con respecto a la ciencia médica. Estamos hablando del promedio de los pacientes, ¿ya? No me digan, profe, y el que es médico, profe, es un supuesto, porque generalizamos una condición para poder entender por qué se instaura el procedimiento de consentimiento informado. Entonces vamos a asumir, si ustedes quieren, les gusta más esa palabra, que los pacientes generalmente son ignorantes con respecto a la ciencia médica, que es el gran promedio de la gente. Por lo tanto, para poder hacerlos, digamos, para poder hacerlos entender o poder tomar decisiones informadas, tenemos que informarlos, tenemos que educarlos y por eso lo que tenemos que hacer es hacer este proceso de consentimiento informado que es importantísimo, ¿ya? Entonces, basándonos en el primer supuesto, que los pacientes generalmente son ignorantes respecto a la ciencia médica, esto aplica para todo tipo de procedimiento y es un poco el principio también que nos rige a nosotros. Cada vez que vamos a hacer algo con el paciente, tenemos que explicarle, porque no sabemos si el paciente lo sabe o no lo sabe, lo entiende o no lo entiende, o si le da miedo o no le da miedo, ¿ya? Por lo tanto, ese primer supuesto es el que con el que nosotros tenemos que trabajar en todas las acciones de salud. El segundo supuesto dice que los pacientes tienen el derecho de controlar su propio cuerpo y por lo tanto decidir acerca de su tratamiento. O sea, aquí le estamos dando un poco la libertad al paciente para decidir respecto a lo que tienen que hacer o lo que ellos consideran como lo más correcto para mantener o recuperar su salud. ¿Por qué es un supuesto? Porque no todos les gusta ejercer ese derecho, ¿ya? Hay muchos pacientes que aplican, ¿no es cierto?, la comodidad y le tiran la pelota al médico y le dicen, doctor, usted es el que sabe, ¿ya? Y el doctor le tiene que decir, pero usted tiene que tomar la decisión. No soy yo el que tiene que tomar la decisión y para eso yo le voy a enseñar y le voy a informar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el derecho, y tenemos que educar a nuestros pacientes de que ellos son los que tienen el derecho de controlar su propio cuerpo y por lo tanto decidir acerca de su tratamiento. Estos supuestos que yo les estoy mostrando acá, porque muchos de ustedes se van a empezar a preguntar respecto a un tema que no lo vamos a tratar en este curso, pero estos supuestos son supuestos, digamos, filosóficos, si ustedes quieren, ¿ya? Para poder entender por qué se da este proceso. Si ustedes me dicen, profesora, ¿y el aborto? El aborto es un tema un poco más complejo que una cirugía, por ejemplo, de, no sé, pues de apendicitis, a pesar de que muchos lo asimilan o lo homologan a una apendicectomía, por ejemplo. Pero es un tema que involucra principios éticos que, digamos, están fuera del tema que nosotros estamos conversando ahora. El tercer supuesto dice que el consentimiento de someterse al tratamiento debe ser realmente verídico, lo que implica que el paciente sea genuinamente informado. Por lo tanto, si el paciente no firmó el consentimiento porque no lo entendió, y me ha pasado, digamos, señorita, es que a mí nadie me ha explicado este papel, por lo tanto yo no lo voy a firmar. Ok, entonces le explicamos al médico, ¿no es cierto?, que el paciente no se va a operar porque nadie le explicó
y generalmente viene el médico de mala gana, ¿no es cierto?, y le explica, y lo trata de sacar la firma, porque para ellos también son lucas, digamos, cirugía que se pierde, son cirugías que, digamos, no entran en plata, ¿ya? Pero el paciente tiene todo el derecho a negarse a firmar si es que no ha sido realmente informado. El cuarto supuesto dice que los pacientes dependen de sus médicos para obtener información verídica y deben confiar en ellos. Aquí hay, esto hace alusión principalmente a la relación médico-paciente, donde tiene que haber una cierta confianza de por medio, ¿no es cierto? Ahora, si usted, por ejemplo, es paciente y va donde un cirujano y el cirujano le dice, mire, yo le garantizo que esto va a ser así, que esto va a ser así, y usted empieza a mirar las paredes, a ver, buscando el título y no lo encuentra, ¿ya? Y algo le dice que no está bien eso, usted lo primero que tiene que hacer es pedir una segunda opinión. Por lo tanto, también existe, ¿no es cierto?, se le da un poco o se supone que el paciente tiene la posibilidad de decidir cuál es el médico que lo va a tratar para generar un lazo de confianza y poder generar este proceso de la mejor manera posible. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? No. Ya. Perfecto. Sigamos. Entonces vamos a hablar un poquito cuál es la realidad del consentimiento informado en Chile, a pesar de que algo ya comentamos. Pero básicamente hay una dificultad para aplicar el consentimiento informado de buena manera por todas estas situaciones que yo les mencionaba. Hay mucha presión asistencial, hay mucho desconocimiento por parte de los facultativos también y de las personas que no saben que firmar un papel no les garantiza que ellos están dando un real consentimiento a una situación, ¿no es cierto?, que puede poner en riesgo su vida, ¿ya? Aquí hay muchos mitos y uno de ellos es que si firmó el consentimiento informado está listo y aunque vaya a juicio, el juicio lo gana igual la institución o el médico. Eso es falso porque uno lo que ya les expliqué un poco cómo se examina el proceso, porque es el proceso completo el que se ve. Y generalmente si el paciente dice, si a mí nadie me explicó, pues a mí me dijeron que yo tenía que firmar antes del pabellón y hay testigos que corroboran eso, está frito el médico y básicamente gana el juicio el paciente, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay mucho desconocimiento en relación a eso y a nivel de los médicos en general, consideran que tener un papel estándar que diga consentimiento informado los exime de toda responsabilidad, lo cual no es cierto, ¿ya? Y por eso muchas instituciones de salud, bajo su staff de abogados y de asesores legales, le piden a los médicos para poder trabajar ahí que tengan un seguro de responsabilidad, ¿ya? Entonces, como ya conversamos, ustedes se dieron cuenta que hay muchas dificultades para aplicar el consentimiento informado de buena manera por el tiempo, porque no se genera la relación médico-paciente que corresponde, porque con esta nueva modalidad de atención de estos moldes de la salud, donde uno entra a un box, lo atienden en 15 minutos, sale y después se encuentra con que tiene que hacerse una cirugía y resulta que nadie le explicó nada, al médico lo viene conociendo recién. Bueno, todas esas cosas que ustedes deben haber vivido en carne propia son parte de las dificultades que tiene este proceso de aplicarse de buena manera. Aquí hay varias razones que las vamos a conversar inmediatamente. La primera es la pasividad de las personas que se hace creciente a causa de la técnica cada vez más todopoderosa. O sea, las personas en general confían en la tecnología, confían, ¿no es cierto?, en que el médico, confían mucho porque es más fácil en realidad, más fácil que preguntar, más fácil que averiguar, más fácil que pedir una segunda opinión, más fácil que hacerse un par de estudios más, ¿ya? O sea, básicamente si es una clínica con alta tecnología de por medio, ellos se van a la segura y les aseguro que entre un hospital con baja tecnología y una clínica con alta tecnología se van a ir a la tecnología más que a el arte,
¿ya? Y el arte tiene que ver con todo esto que de alguna manera se ha ido perdiendo, esta capacidad de los médicos de hacer diagnósticos solo con semiología, o sea, viendo al paciente, viendo los signos y síntomas, aplicando los 5 sentidos, el olor, el color, ¿no es cierto?, el tacto, no voy a decir el gusto porque nadie le pasa la lengua a los pacientes, pero básicamente me refiero a lo que hacían los médicos antiguos, ¿ya? Actualmente uno va al médico y lo primero que le dice el médico es, ya, se va a tomar estos exámenes, se va a tomar esta radiografía, se va a tomar este escáner y vuelve en tantos días más. Y resulta que las personas que les piden, mientras más exámenes les piden, más confían en los médicos, cosa que es de alguna manera incorrecto, ¿ya? Por lo tanto, también hay una responsabilidad por parte de las personas de dejar el cuidado de la salud a terceros, ¿no es cierto? O las decisiones sobre su salud a terceros, ¿ya? Pero eso también tiene que ver con la historia de que el paciente en general ha sido paciente todo este tiempo. Hay una falta de sentido de los derechos de las personas que se manifiesta en que el paciente no se siente sujeto de derecho y tampoco de deberes. Por lo tanto, va ligado un poco con lo anterior, que es mucho más cómodo hacer que otros decidan por mí, que otros digan qué es lo mejor para mí, pero yo no voy a tomar decisiones porque no, pues muy complicado, porque después me tengo que hacer cargo. Entonces, como hay una falta de responsabilidad frente a sus propios actos, también hay una falta de ejercicio de los propios derechos, porque ejercer un derecho lleva aparejado automáticamente una responsabilidad y un deber. Por lo tanto, el paciente también tiene que cumplir, porque esto es mutuo, digamos, también tiene que cumplir con ciertos requisitos frente a este procedimiento de consentimiento informado. ¿Ya? Por ejemplo, lo que yo les decía es un proceso, pero el paciente si es un agente pasivo, ¿ya? O sea, no pregunta nada, no averigua nada, no va a una segunda opinión, espera que el médico termine, le dice dónde firmo, no hay una... es más fácil para él no asumir esa responsabilidad porque no preguntó y va a decir después, es que a mí me obligaron a firmar, pero el médico va a decir, es que a mí no me preguntó nada tampoco, él llegó y firmó. ¿Ya? Ahí entran esas discusiones generalmente de que a mí me dijeron, que no me dijeron, que sí me dijeron. Y por último, y esto es lo que ocurre con bastante frecuencia en nuestro país, no es una regla general, pero ocurre, yo lo he visto personalmente, la arrogancia de algunos profesionales que no posibilitan el diálogo y que se muestran como un grupo de intocables ante los cuales no cabe más que la sumisión. O sea, ese médico que le dice, oiga, yo confío en mí porque yo soy el cirujano, yo soy el que sabe, yo estudié, pues ahí está el cartón. O ese típico médico que dice, ¿y usted es médico que sabe tanto? Ojo con eso, porque generalmente son aquellos médicos que también, de alguna manera, no ofrecen la oportunidad para que las personas pregunten, ¿ya? Y si hay una mala relación entre médico y paciente, las personas tampoco van a preguntar y no van a ser conscientes de que también pueden pedir una segunda opinión o hacer, digamos, un poco más para averiguar respecto a su situación. Frente a esto, y esto no hay que olvidarlo nunca, hay que considerar que cada persona es dueña de su derecho, pero también es dueña de sus deberes. O sea, aquella persona que ejerce un derecho, digamos, bajo sus 5 facultades, tendrá que asumir las responsabilidades de la toma de sus decisiones. ¿Ya? Como esta señora que va a la cirugía estética, ¿no es cierto? Y porfiada, porque no tiene nada de malo, digamos, pero se quiere operar, se quiere hacer, no sé, pues cara de la Paris Hilton o la cara de la Kim Kardashian, o el otro loco que se operó como el Ken humano, no sé si conocen esas historias, chicos, o no. ¿Las han escuchado? Sí, yo lo he escuchado. ¿Alguno de los otros chicos? Bueno, eso es perseguir un resultado, ¿ya? Y no necesariamente por una necesidad. Por lo tanto, si usted pidió quedar como la Kim Kardashian y resulta que sabe que no le pueden asegurar un resultado y usted porfió y no quedó como la Kim Kardashian,
pucha, lamentable, pues, pero se le explicó y se le dijo que no había garantía de resultado, sino que había garantía de medios. Por lo tanto, tendrá que asumir su responsabilidad de haber querido quedar como la Kim Kardashian y que no haya quedado como la Kim Kardashian, porque hay cosas que son imposibles en la medicina. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay otras cosas que son imposibles. ¿Ya? Otra cosa que vamos a recordar siempre es que cada persona es singular y tienen características propias que lo hacen único. Por lo tanto, hay que sopesar a las personas en su todo. ¿Qué significa esto? En su parte de creencias, su religiosidad, ¿no es cierto? Sus formas de vida o los sentimientos que tiene, las expectativas, y todo eso hace que cada proceso de consentimiento informado sea distinto. Por eso que es un proceso y que tiene que ser totalmente, digamos, en un proceso de confianza y de varios días, ya no es de un solo día tampoco, sino que ojalá sea de varios días, de varias consultas, y que también, bueno, en otros países se acompaña este proceso de consentimiento informado con un consejero, que es una figura que no tenemos acá en Chile, pero es como un psicólogo, trabajador social, no sé, una mezcla de esas dos profesiones, que le aconseja a la persona o que la va ayudando para ir resolviendo las dudas y ir adquiriendo la información que corresponde. Entonces se le libera un poco al médico, eso es en otros países, no acá, se libera un poco al médico de la responsabilidad de que le deje la puerta abierta a esa persona para que pueda ver una segunda opinión o básicamente pueda buscar información en otro lado. Profe, Dígame. en mi caso, o sea, no en Ujú, mi caso, en lo que yo hacía, ujú, era más o menos eso. Yo hacía el primer approach de las cosas, y cuando ya era muy, ¿cómo se llama? Más cirugía propiamente tal, lo explicaba el médico. Trataba yo de darles un approach a lo que significaba firmar el consentimiento y las consecuencias que podía tener. Bueno, Eso ese es un poco el rol de abogacía que uno tiene que hacer en estas situaciones, pero lo que yo les quiero explicar aparte de eso es que en otros países se le pone tanto cuidado al consentimiento informado que hay un personaje que no es el médico ni la enfermera, que es un consejero y que acompaña al paciente durante todo el procedimiento. De hecho, entra con el paciente a todas las consultas y le va explicando, digamos, sobre todo cuando hay un tema idiomático o cuando hay un tema de costumbres o de pueblo originario o lo que ustedes quieran, y le va explicando las posibilidades que tiene esa persona de ejercer sus derechos. O sea, es como el abogado que lo acompaña para velar que sus derechos no sean vulnerados. Es una cosa así, no sé si me explico, pero es una figura de un consejero. En esta universidad lamentablemente no tenemos consejería como asignatura, pero es un rol súper importante desde la enfermería también. Y como en nuestra realidad no tenemos justamente esa figura del consejero, yo creo que lo que hizo Carolina en su realidad, digamos, es súper importante y es una de las cosas que vamos a conversar al final del rol de enfermería en este tema del consentimiento informado. Finalmente, como yo les explicaba, como cada persona es única, ¿ya? Se tiene que prestar atención o la debida atención, ¿no es cierto?, que sea personalizada para poder ejercer un cuidado ético. Y aquí es donde un poco entra el rol de enfermería con su rol de abogacía, ¿no es cierto?, frente a los derechos de las personas, ¿ya? Básicamente, lo que nosotros debiéramos hacer, como comentaba Carolina, es acompañar al paciente durante todo el proceso y ser como el Pepe Grillo. No sé si me explico. Decirle, oiga, ¿y cómo le fue en la consulta? Y le explicó el doctor y tiene dudas y necesita algo. Mire, a lo mejor podría ir a tal parte y pedir una segunda opinión, o podría a lo mejor buscar en tal lugar la información o qué sé yo. ¿Ya? O también explicar, ¿no es cierto?, en un lenguaje más acorde a los pacientes, que generalmente eso también los médicos se caen, las cosas que tienen que saber para poder realizar este proceso de consentimiento informado.
Vamos a revisar ahora los principios de bioética que están involucrados en el consentimiento informado y que ustedes ya debieran de alguna manera conocer. El primer principio que generalmente se le da, es como el característico del consentimiento informado, es la autonomía, ¿ya? Y habitualmente, como yo les decía, el consentimiento informado se asocia automáticamente a la autonomía, y la autonomía la vamos a entender como que reconoce el derecho a pensar y decidir libremente, ¿ya? Hay dos autores que son Beauchamp y Childress, que ustedes lo tienen que haber leído en sus clases de bioética, espero, que definen el principio de autonomía como la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones que son básicas que le atañen vitalmente. Por lo tanto, ustedes me dirán, pero profe, para poder ejercer ese derecho o ese principio, las personas tienen que estar informadas. Justamente, por eso que nos sirve ese consentimiento que se firma a las puertas de pabellón, porque las personas no pueden ejercer su derecho o no pueden ejercer el principio de autonomía, ¿ya? Por lo tanto, el consentimiento informado lo vamos a considerar como una consecuencia del principio de autonomía, donde el individuo puede ejercer su derecho a decidir libre, pero informadamente. O sea, aquí no es que uno le diga, usted firma o firma, o se opera o no se opera, o sea, o se opera, digamos. Aquí la persona también podría decir, ok, yo me tengo que operar, pero no con usted, por ejemplo. ¿Ya? Usted no me da confianza, y uno pudiera eventualmente no firmar el consentimiento informado y no operarse en ese lugar y pedir una segunda opinión o una tercera opinión, ¿ya? Y como dice la viñeta que está ahí, dice, si no lo operamos de inmediato puede sufrir daños irreparables, pero primero necesito que me llene unos formularios. O sea, la idea no es, no es priorizar el llenado de papeles por sobre la explicación, sino que todo lo contrario, el llenado del papel tiene que ser una consecuencia de todo lo que se explicó y de todo lo que el paciente, ¿no es cierto?, pudo procesar de manera correcta para poder hacer todo ese papeleo que está ahí, y no que no le digan que si no lo operan se muere o le va a pasar algo. ¿Ya? Eso es lo que uno debe evitar. El principio de beneficencia, que va ligado con el de no maleficencia, ¿no es cierto?, es la obligación ética de tratar de obtener los máximos beneficios con los mínimos daños y errores. O sea, aquí hay que hablar del riesgo razonable. En salud, en medicina legal, nosotros hablamos del riesgo razonable. Hay ciertos riesgos que son razonables por la complejidad de la cirugía, por la complejidad de la situación del paciente, pero como yo les decía, uno lo que tiene que hacer es disminuir el riesgo de la mayor manera posible. O sea, ese riesgo, hay un riesgo que es razonable, que no se puede manejar, digamos, y por lo tanto, si cae dentro de los riesgos razonables en un juicio, pucha, tuvo la mala suerte de que justo le tocó el riesgo que está mencionado y que puede darse, que es muy raro, pero que existe, ¿ya? Y justo le ocurrió esto, ¿ya? Pero hay otros riesgos que no son razonables, como por ejemplo, no sé, equivocarse de cadera o equivocarse, ¿no es cierto?, amputar un miembro sano, ¿ya? Ese sería un riesgo no razonable, porque también ha ocurrido que se amputa la extremidad incorrecta, ¿ya? Y generalmente para amputar una extremidad, uno visiblemente ve la extremidad afectada, por lo tanto no sería razonable equivocarse de extremidad, aunque esté todos los papeles equivocados. O sea, uno podría dudar si ve los pies que están sanos del paciente, ¿no es cierto?, entró caminando, qué sé yo, chuta, ¿por qué tengo que amputar una pierna? No sé, por lo menos algo tendrá que preguntarse el cirujano, ¿ya? Por lo tanto, la meta final del quehacer profesional es la beneficencia, y eso significa que el profesional debe cumplir con la lex artis, pero también tiene que escuchar y respetar al paciente, porque aquí se va a ligar el principio de beneficencia con el principio de autonomía a través del consentimiento informado. Por lo tanto, tiene que haber un diálogo. Yo siempre he insistido en que estas relaciones de express, de médico-paciente, donde uno va, se opera con un médico y después no lo ve nunca más, o
o no tuvo mayor relación con el médico, generalmente están destinadas a alguna complicación, ¿ya? Porque no hay una confianza, no hay una relación médico-paciente que uno pudiera tomarse el tiempo, por ejemplo, para preguntar todos los riesgos razonables. A ver, si yo me opero de, no sé, pues me saco el apéndice, ¿cuáles serían los riesgos razonables? No, mire, en realidad el apendicitis, en estos momentos, el único riesgo razonable es que si usted espera mucho tiempo y pasa una peritonitis, el riesgo razonable es que el apéndice se rompa y podríamos eventualmente tener una complicación, ¿no es cierto?, de una peritonitis. Ese es un riesgo razonable, ¿ya? Pero para evitar ese riesgo, usted tiene que operarse ahora, ¿ya? No sé si me explico. El principio de no maleficencia, que va ligado al anterior, tiene que ver con que la autonomía tiene límites y para el profesional es no causar daño, ¿ya? O sea, yo puedo ser todo lo autónomo posible, y aquí entra un poco el tema del aborto, que no lo vamos a tocar porque es más complejo, pero básicamente si yo quisiera, por ejemplo, operarme y quedar como la Kim Kardashian, claramente mi fisionomía no tiene nada que ver con la Kim Kardashian, aunque muchos me confunden, pero claramente no lo soy. Pero básicamente, No lo ¿ah? sé. No, Dudó, ¿ah? Dudó. no lo Era para ver si sé. estaba despierto. Ya. La autonomía, entonces, yo no puedo pedirle al cirujano que me deje como la Kim Kardashian porque va a ser muy, muy, ¿cómo se llama esto? Difícil, porque claramente me tendría que rehacer la cara completa o, digamos, la estructura ósea, que no tiene nada que ver con la Kim Kardashian, ¿no es cierto? Tendría que entrar a picar demasiado para poder dejarme algo parecido a la Kim Kardashian, ¿ya? Por lo tanto, ahí el médico tiene que decir, chuta, no, po. O sea, no, yo podría, pero no es correcto porque tendría que entrar a picar demasiado y el riesgo de ponerla a usted en esa situación es mucho mayor que el beneficio que va a lograr realmente. Por lo tanto, ahí entra el principio de no maleficencia. O sea, yo como médico no le voy a hacer esa cirugía porque sería causar más daño que beneficio, ¿ya? Por lo tanto, no se puede imponer una terapia por muy beneficiosa que ésta sea si no hay consentimiento informado por parte del paciente, ¿ya? Y por eso que hay situaciones en que uno tiene que de por sí aplicar el consentimiento informado. Y desde el punto de vista del paciente o en cuanto al paciente, ningún paciente puede exigir terapias que vayan contra lo que indica la Lex Artis por muy autónomo y capaz que éste sea. O sea, si yo le voy a pedir ¿cómo se llama esto? Al médico cosas que no existen o cosas que son improbables, claramente, por muy autónomo que yo sea, no le puedo exigir al médico que lo haga porque hay un principio que le dice al médico que no tiene que hacer más allá de lo que debe, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a entrar en otro tema donde también existen médicos inescrupulosos que, como yo les explicaba, aseguran resultados, ¿no es cierto? Y seguramente más de alguno por ganarse un par de lucas me va a decir, oiga, pero yo, venga para acá, yo la transformo en la Kim Kardashian o en la hermana si usted quiere, me da lo mismo, pero yo lo hago y lo hago bien y yo le aseguro el resultado y eso no es correcto, ¿ya? Ya, lo que haya hecho el Franco con su humanidad, la verdad es que no es materia de esta clase, Felipe. Existe otro principio, que es el principio de justicia y que básicamente es el respeto a la autonomía. Y el respeto a la autonomía es un derecho y pasa a ser una obligación de los profesionales de salud. O sea, yo no puedo pasar por sobre lo que dice el paciente. Por ejemplo, si el paciente no quiere más tratamientos oncológicos porque está cansado, porque ya quiere soltar todo lo que tiene, es una elección válida y yo como médico no puedo obligar a ese paciente a que se siga sometiendo, ¿no es cierto?, a
tratamientos oncológicos si sabemos que no tiene no le va a ayudar en su calidad de vida, no le va a mejorar nada, básicamente. Son tratamientos totalmente paliativos. Por lo tanto, el principio de justicia es exigible por ley. Y eso significa, básicamente, como dice Gracia, que el profesional ya no tiene poder absoluto, sino que poder conferido y el derecho se impone al deber. ¿Ya? Eso significa que yo puedo hacer, pero hasta donde el paciente me autorice. O sea, yo no puedo pasar por sobre el paciente y hacer algo que no corresponde porque el paciente no me ha autorizado o porque yo crea que es lo correcto. O sea, eso es ir más allá que mi deber, ¿ya? Por lo tanto, este principio también lo podemos exigir por ley. Ahora, hay deberes y derechos en el consentimiento informado. Los derechos yo creo que ustedes ya los tienen más o menos claros, pero básicamente de los deberes, aquí pueden haber algunos más, pero yo les puse algunos. El paciente tiene el deber de informarse debidamente, o sea, es responsabilidad del paciente, ¿ya? En un juicio se sopesan todas esas situaciones, que el médico no lo informó, que el paciente no preguntó, que el paciente no pidió una segunda opinión, etcétera, etcétera. Hacerse responsable de la decisión tomada en forma consciente e informadamente, que eso también es sumamente importante, porque es el clásico del chileno, es que a mí me obligaron, es que yo firmé y nadie me dijo nada, pero resulta que en todos los registros consta lo contrario, va a tener que hacerse responsable de su decisión. Y desde el profesional, el deber es de tener en cuenta las creencias y valores del paciente, entregar información veraz y oportuna y no coartar la decisión. O sea, por ejemplo, usar esas cosas, esas típicas frases de que si no se opera luego se va a morir, ¿ya? O entre que usted toma la decisión y yo lo opero, ya perdimos mucho tiempo. Evitar esas situaciones o tratar de explicárselos, digamos, de la urgencia del procedimiento, pero que eso no signifique una obligación a que la persona tome la decisión de firmar. Y la reflexión final, que esta no se las voy a explicar, sino que la van a tener que pensar, dice: lo que debe hacerse, por tanto, después de todo lo que hemos conversado del consentimiento informado, será el resultado de la ponderación prudente de las obligaciones derivadas del respeto a la autonomía y a la beneficencia en un marco preestablecido por la no maleficencia y la justicia. Y esto es una frase que aparece en un libro de Simón y Barrio, que es del año 2012. ¿Dudas en relación a este tema que tiene harto para cortar y harto para hablar, chiquillos? Bueno, con lo que yo he observado, por ejemplo, en la parte pública, no se le da tanta importancia al consentimiento. De hecho, a veces el médico le pasa el formulario al paciente, le dice firma acá, coloque su ruta acá y nada más. No le da mayor detalle de lo que dice ese documento. ¿Ya? ¿Y qué crees tú? ¿Por qué crees tú que pasa eso? Yo creo que puede ser por, no sé si es la rutina o por hacerlo más rápido o porque como ellos creen que el paciente se tiene que operar sí o sí, o a veces las personas igual tienen un poco de deficiencia en la información. Entonces ellos quedan en manos de los doctores, no, se confían. ¿Y qué crees tú cuál sería el rol de enfermería ahí? Porque eso no lo hemos conversado. ¿Qué crees tú que tendrías que hacer tú como enfermera que tienes este rol de abogacía, ¿no es cierto?, frente al paciente, en estas situaciones donde se asume que el paciente es, digamos, el más vulnerable. ¿Qué crees tú que tendrías que hacer ahí? Podría ser, primero que todo, que la enfermera estuviera ahí presente también con el paciente para ella aclarar sus dudas o ser parte de dar la información de lo que se van a realizar al paciente, porque en general el médico es muy frío en ese aspecto y él
no tiene esa cercanía con el paciente como la tiene enfermería. Podría ser un rol importante de enfermería en ese aspecto de dar la información o explicarle al paciente. Ojo con eso, porque la responsabilidad del procedimiento, bien digo, del consentimiento informado es del médico. O sea, Claro, del médico. en el fondo, yo concuerdo con lo que dices tú, Jackie. O sea, la enfermera o el enfermero debiera tener un rol protagónico. Como decía la Carola, en algún minuto el paciente a lo mejor podría tener una consulta con enfermería para aclarar las dudas, para ver si tiene alguna consulta o necesita alguna información adicional en un lenguaje que sea comprensible para ellos, ¿ya? Pero el procedimiento en sí tiene que ser llevado por el médico porque es responsabilidad del médico, ¿de acuerdo? O sea, aquí hay que tener cuidado con un poco porque yo también lo he visto en algunos lugares donde se hace una propuesta de colaborar, pero resulta que al final se termina uno haciendo cargo de los procesos de consentimiento informado y no es responsabilidad de uno porque no es uno el que tiene que entregar la información respecto al procedimiento que va a realizar un tercero. De hecho, profe, lo firma también el médico. O sea, Exactamente. Es como va un en contrato, digamos. médico y paciente, médico y paciente. Justamente. Por lo tanto, a lo mejor una de las alternativas que se propuso en alguna oportunidad, pero se subieron por el chorro los médicos, es que haya una dentro del proceso de consentimiento informado, previo a que el paciente se hospitalice o previo a que el paciente se opere, haya una consulta de enfermería. ¿Para qué? Para que la enfermera de alguna manera le explique o le vuelva a explicar o le resuelva algunas dudas, o si no las puede resolver, lo pueda referir, ¿no es cierto?, donde el paciente pueda resolver sus dudas con otra consulta, con otro médico tal vez, o en otro lado, o de alguna manera ayudarlo, ¿no es cierto?, que insisto en este rol de abogacía, que es súper importante, que generalmente a uno se le olvida, para que pueda tener los medios o, por último, que sepa el paciente que puede preguntar. Porque como tú bien decías, Jackie, los pacientes del sistema público siguen siendo pacientes, ¿ya? O sea, ellos esperan que todo Claro, que se les resuelva el se les problema. resuelva. Exactamente, ellos se entregan nomás y confían a ojos cerrados. Ahora, Claro. no hay que olvidar que digamos, todo lo que tiene que ver con las situaciones de salud de las personas es recíproca. O sea, el paciente tiene una responsabilidad, pero también la tiene el médico. Y en ese caso, el paciente se tiene que hacer cargo de su dejación de alguna manera. O sea, si yo espero que me resuelvan todo y voy así a brazos abiertos a que me hagan lo que sea y firmo lo que sea, la responsabilidad también es del paciente. Ya, ojo con eso. Y aquí hay mucha comodidad porque el sistema chileno de salud, el sistema público, ha tenido esa tendencia porque es más fácil. ¿Y por qué es más fácil? Por la cantidad de pacientes que tienen que atender al día, y ahí un poco yo te respondo, Jackie, por qué se hace así. La presión asistencial, si tú piensas, un médico tiene 15 minutos para ver un paciente y tiene que generar una cierta cantidad de cirugía, no va a tener tiempo para hacer este proceso de consentimiento informado con el detalle que yo les he explicado hoy día. ¿Ya? Son cosas que tienen que cambiar y son cosas que se pueden intervenir a través desde enfermería. Con una consulta más, creo yo, podría hacer. Profe, Más de colaboración, en realidad. Sí, es como profe, una consulta de colaboración. Nicole. por ejemplo, no sé, en mi caso yo igual tuve una buena experiencia cuando me operaron de la vesícula. ¿Ya? Porque, bueno, yo llegué de urgencia en primera instancia porque estaba muy mal, pero después de eso hicieron las gestiones, fue en un hospital público. Uh-huh. Y después de que se hicieron todas las gestiones y todo el tema, quedaron mis documentos en el hospital y todo lo demás. A mí me llamaron primero, yo tuve como 3 reuniones. Primero con el cirujano, después una con la enfermera y después con ambos. Uh-huh. E incluso ahí la enfermera me dijo que yo tenía que leer, porque además de explicarme, me dijo que yo igual tenía que leer el consentimiento. Yo creo que muchas veces la gente No lee lo que firma. quizá es tan mal lo que se siente o está tan desesperada en algún momento de su vida durante esa enfermedad
que solamente deja que el personal, o sea, la enfermera y el médico le expliquen sin informarse completamente leyendo el consentimiento. Pero a mí prácticamente me obligaron igual a leerlo porque eso es un respaldo más para ellos. Exacto, correcto. Sí, eso está bien. Ese proceso, por ejemplo, es correcto. La Colette dice, no pensé que era un proceso tan complejo porque le da muy poco interés al consentimiento informado. Yo que me he operado, no hay un detalle específico al respecto. Bueno, eso es un poco por algo yo siempre hago esta clase. De hecho, esta clase también la hago en médico quirúrgico cuando hablamos de la parte quirúrgica y de los riesgos y todo ese cuento. Ahora yo les doy la visión desde la medicina legal para que ustedes tengan esa visión. Y claro, justamente es un defecto que tenemos, pero por falta de información, porque en general tampoco tienen claridad de qué es lo que tiene que llevar un consentimiento informado, ¿ya? Por ahí yo tengo unos documentos que se los voy a subir para que los lean en relación al consentimiento informado y también en relación a lo que debe decir un consentimiento informado bien hecho, ¿ya? Que no es llegar y poner un papel y que sea igual para todos, porque eso no me sirve. Tiene que haber un espacio, ¿ya? Para poder ser modificado en términos de el paciente. Porque si yo tomo los consentimientos informados, hago una auditoría, por ejemplo, de consentimiento informado de un centro hospitalario, lo más probable es que me encuentre que todos los consentimientos informados son iguales, ¿ya? Y lo otro que habitualmente se caen es que el consentimiento informado, el formulario, al final, debiera decir si acepta o rechaza, ¿ya? Tendría que tener las dos opciones. Y el rechazo incluso pudiera decir por qué rechaza, ¿ya? Porque eso también es un respaldo para el centro, por qué rechazó la cirugía, porque después también es súper fácil decir, es que a mí no me explicaron, es que a mí no me dijeron, pero es que aquí usted puso que rechazaba y puso por qué rechazaba, ¿ya? Y generalmente tienen solo para afirmar el acepto, no el rechazo, ¿ya? Ahí les voy a dejar algunos documentos para que revisen. Profe, una pregunta, entonces ¿el consentimiento informado lo redacta cada centro de salud o es algo en general? Igual para todos. ¿O depende del procedimiento? Depende del procedimiento, depende de lo que estemos hablando, porque básicamente puede ser, por ejemplo, un procedimiento GES, ¿ya? Y en los procedimientos GES, en las guías GES, sobre todo los que son quirúrgicos, habitualmente traen un formato de consentimiento informado, ¿ya? Pero igual ese consentimiento informado se tiene que modificar de acuerdo a cada paciente. ¿De acuerdo? Ah, ya, ok, profe. Gracias. ¿Más dudas, chiquillos? Por mi parte no, profe. Ya.